Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la quinta semana de Cuaresma. Miércoles de la quinta semana de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene del libro de Daniel, capítulo 3, versículos 14 al 20, 49 al 50, 91 al 92 y 95. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: es cierto, Cedrac, Mesac y Abednego, que no quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció, y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesac y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no están atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, señor. El rey replicó: ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas, sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. El salmo responsorial también viene del libro de Daniel, capítulo 3, y el responsorio es: bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas en el templo santo y glorioso, bendito seas en el trono que tú reinas. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda. Bendito seas, Señor, para siempre.
El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de este miércoles quinto de la quinta semana. Ya estamos a vísperas de la Semana Santa. Y en esta lectura del profeta Daniel, es curioso que no se menciona el nombre de Daniel para nada, pero es una escena llena de tensión dramática y también pues escenas espectaculares, un fuego ardiente y los 3 siervos del rey Nabucodonosor que fueron condenados por el rey Nabucodonosor a morir en el horno. Y el ángel del Señor que interviene para salvarlos, ¿no? Pues el contexto de esta historia que se nos cuenta en el libro de Daniel es el exilio en Babilonia. Pero en realidad, los comentaristas de este libro nos dicen de que es muy probable de que esta historia, que es parte del libro de Daniel, fue escrita como una alegoría o parábola que describía y que hablaba más de la experiencia del pueblo judío bajo el rey Antíoco IV Epífanes, que un rey que reinó, un rey sirio que reinó sobre el territorio de Israel los años 175 a 164, y que fue un rey sirio que trató de imponer la cultura griega en el pueblo de Israel, a tal punto de que hasta llegó a levantar ídolos, imágenes de los dioses griegos dentro del templo de Israel, lo cual provocó unas de las reacciones más fuertes que tenemos de aquel entonces, que fueron la guerra de los macabeos, que fue una reacción en contra de esta opresión del rey Antíoco IV Epífanes. Así que esta historia que tenemos aquí, aunque la pone dentro del contexto del exilio en Babilonia, nuevamente los comentaristas nos dicen que fue escrita para describir, para hablar acerca de la opresión del pueblo de Israel bajo el rey Antíoco IV Epífanes. Lo cual era algo muy común que se hacía para no, escribir algo que fuera confrontativo contra el rey, pero poniéndolo en tipo de parábola, pues
la gente fácilmente podía entender de que Nabucodonosor representa al rey Antíoco y que las obligaciones que Nabucodonosor imponía sobre su pueblo de adorar a las imágenes de sus dioses, pues también representaban las órdenes que Antíoco había impuesto sobre el pueblo de Israel. Muy bien, leamos ahora la lectura y comentemos el significado de esa lectura, particularmente en esta quinta semana de Cuaresma. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: es cierto, Cedrac, Mesac y Abednego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Estos tres jóvenes, Cedrac, Mesac y Abednego, son jóvenes judíos que sirven en la corte del rey Nabucodonosor y son preferidos del rey Nabucodonosor, porque a pesar de ser judíos que sirven en su corte, pues tienen cierta madurez y también capacidad de servicio al rey, que el rey los tiene como preferidos. Una expresión muy común que se utiliza para esta preferencia del rey por ciertas personas es de que su rostro, el rostro del rey, pues era expresado como favor a aquellos a quien el rey aceptaba y quería cerca de él. Más adelante en esta lectura veremos cómo el rostro del rey Nabucodonosor cambia cuando les quita el favor, cuando desaprueba de ellos, cuando los rechaza. Dice: pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír a sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Así que esta es una ley que el rey Nabucodonosor ha pasado como una prueba de lealtad hacia él, porque adorar a los dioses del rey era aceptar y ser leal al rey mismo. Así que esta es una prueba de lealtad que el rey Nabucodonosor había puesto para todos sus siervos. Pero si no la adoran, dice el rey Nabucodonosor, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Estas palabras se las tendrá que tragar después el rey Nabucodonosor cuando estos tres jóvenes le responden. Pero Cedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido. Es impresionante cómo la respuesta de estos tres jóvenes está expresada, ¿no? El Dios a quien servimos puede librarnos. No están forzando a Dios a que venga a la defensa de ellos. Estos tres jóvenes no pretenden de que pueden manipular a Dios aún con su sacrificio, aún con su entrega de sus vidas. Y la forma en que es expresada esta respuesta de los jóvenes es interesante porque tienen confianza en Dios, actúe o no actúe. Y aquí se manifiesta esta actitud de entrega e identificación con el Dios que nos crea, con el Dios quien nos sostiene, con el Dios quien nos llama. Que no es por lo que Dios me puede dar, no es por lo que Dios me puede conceder o lo que Dios puede hacer por mí lo que me motiva para serle fiel. Es por la relación, es por la confianza, es por la fe lo que me mueve a mí. O sea, y hay una gran diferencia de aquellos que siguen a Dios, que son fieles a Dios simplemente por los beneficios que pueden recibir y no por el amor a Él. Repito, en esta hay una gran diferencia. Aquí la respuesta de estos tres jóvenes nace de una identificación, de una confianza, de una intimidad con Dios. Si Dios actúa, bendito sea Dios. Si Dios aún no viene a salvarnos, igualmente bendito sea Dios. Así que esta respuesta a los jóvenes manifiesta una profundidad de fe, una profundidad de confianza impresionante que no está basada en los beneficios, en las recompensas que Dios puede darme.
Dicen después los jóvenes: puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos, pero sí nos librará de tus manos. Aquí los jóvenes hacen una bella distinción entre de que si Dios puede o si va a venir a salvarnos, pero definitivamente nos salvará de las manos, de tus manos, rey Nabucodonosor. O sea, de que el rey no puede forzarlos, de que el rey no está dentro del rey, de manipular su fe, de controlar su relación con Dios. Ellos son los que determinan su relación con Dios, su fidelidad con Dios, su lealtad a Dios. No es el rey quien controla eso. Y repito, aquí hay una expresión de libertad que después le encontraremos en el Evangelio de hoy, en Jesucristo, ¿no? De que es este sentido de identificación con la voluntad de Dios que nos da esta libertad de actuar, de responder, y aún ante el sacrificio mismo de la vida. Y aunque no lo hiciera, sábete de que ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado a levantar. Y aunque Dios no viniera a salvarnos, no lo haremos. Aquí nuevamente tenemos este sentido de integridad de vida, de que su fe no está condicionada por los beneficios, por la ayuda, por lo que Dios puede hacer por ellos. La fe de estos tres jóvenes está enraizada, está construida bajo la relación de confianza e intimidad con Dios. Si Dios viene a salvarnos, bendito sea Dios. Igualmente, si Dios no nos salva, bendito sea Dios. Repito, este es un punto muy importante, ¿no? Es una fe que no está establecida en los beneficios que Dios me pueda proveer. Está fundada en la confianza, en el amor, en la intimidad con nuestro Dios. Esta es una fe madura. Esta es una fe profunda. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesac y Abednego. Aquí viene lo que les mencioné antes. Estos tres jóvenes eran preferidos del rey porque le daban un buen servicio en su corte. Pero después de esta respuesta, el rey cambia su rostro ante ellos. O sea, les quita el favor, les quita la aceptación de su presencia a ellos. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo que acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. Así que Dios manda a su ángel para proteger a sus siervos. Y aquí tenemos el mensaje central de esta lectura, que Dios protege, que Dios cuida de sus fieles. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, señor. El rey replicó: ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse, y el cuarto parece un ángel? Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Aquí Nabucodonosor pues tiene que tragarse sus propias palabras cuando les dijo de que Dios podrá librarlos entonces de sus manos. Lo interesante es así como esta lectura pinta al rey Nabucodonosor con cierta nobleza, de que reconoce que el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego es el rey, el Dios por encima de otros dioses, ¿no? Así que
hay que reconocer también esta nobleza de Nabucodonosor, de reconocer lo que tiene ante él y que no simplemente se montó en su sentido de ser el rey y imponer sobre lo obvio, sobre lo que está ahí presente ante él, su propio orgullo, ¿no? Así que tuvo que bajar la cabeza y de cierta manera también doblar rodilla ante esta experiencia del Dios que viene a salvar a sus elegidos. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan. Es la continuación del Evangelio de ayer y que venimos siguiendo desde la semana pasada. Y aquí nuevamente Jesús lo tenemos ante sus críticos. Algunos de los críticos parece que han decidido acercarse a Jesús más y quizás ser sus discípulos, pero la enseñanza de Jesús aún es directa, aún es fuerte y provoca una reacción fuerte también en sus posibles discípulos entre los fariseos y los líderes de la comunidad judía. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él, o sea, en los que habían creído en él, quizás del grupo de los críticos de Jesús, de aquellos que están persiguiendo y aquellos que quizás están tramando matar a Jesús. Dice: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la palabra y la palabra los hará libres. Palabras impresionantes de Jesús. Si se mantienen firmes en mi palabra, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Así que para Jesús, ser discípulo de él es estar sumergidos en la palabra misma de él. Y por estar sumergidos en su palabra significa tener cierta identificación con él, asimilar su palabra. En la mentalidad judía, escuchar la palabra de Jesús no simplemente es el acto de oír. Escuchar significa entender. Y entender significa también identificarnos con aquello que he oído, entendido y después aplicarlo. Así que el proceso de escuchar en la mentalidad judía es escuchar, entender, asimilar y después vivir aquellos que he asimilado. Y esto es lo que entra en este sentido de las palabras de Jesús cuando dice: serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad, ¿no? Estar totalmente identificados con él, particularmente con la visión del reino de Dios, que Dios en Jesucristo está inaugurando. Ahora viene la reacción de sus interlocutores, aquellos que a primeras parecen ser atraídos por Jesús. Y dicen ellos: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que serán libres? Estas palabras, si conocemos un poco la historia de Israel, pues pueden provocar por lo menos una sonrisa en nosotros, porque en gran parte de la historia de Israel han vivido bajo otros imperios. Y también la historia de Israel está marcada con infidelidades, está marcada con prostitución a otros dioses, ¿no? Ahora, esto no puede ser algo que simplemente podemos apuntar al pueblo de Israel y decir: mira cómo son falsos, cómo sus palabras los condenan, ¿no? Porque esto que podemos decir del pueblo de Israel también es parte de nuestra historia. También en nosotros podemos ver esta falsedad cuando pretendemos decir de que no somos esclavos de nadie, cuando sabemos de que nuestras vidas están marcadas por infidelidades, que nuestras vidas también están marcadas por prostitución a otros dioses, a otros ídolos que dividen nuestras vidas, dividen nuestro corazón, ¿no? Así que aunque estas palabras de los interlocutores de Jesús pueden provocar risa, esa risa también va dirigida hacia nosotros. Porque ¿quién de nosotros puede decir con toda confianza de que no somos esclavos del pecado o que no tenemos otros ídolos o dioses en nuestras vidas que dividen nuestro corazón?
y nuestras fidelidades. Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Nuevamente aquí el tema de la relación entre Jesús y Dios Padre. Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo enviado. Y el Hijo solamente hace lo que el Padre le muestra. Hace solamente lo que el Padre lo ha mandado a hacer y a revelar. Jesús nunca se apunta a sí mismo, siempre apunta a aquel que lo ha enviado. Y esto es un tema constante en los evangelios. Dice: ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. O sea, no están identificados con el mensaje de Jesús. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Aquí entra un tema, yo creo, muy, muy interesante. Y el tema es el siguiente, ¿no? Si nos pusiéramos nosotros en estas escenas, en el tiempo de Jesús, ¿no? Y que fuéramos parte de la comunidad judía, ¿no? Y que se nos presentara este hombre, Jesús el Nazareno, hablando cosas quizás diferentes a lo que el resto de nuestra comunidad judía hablara de Dios, ¿no? Y expresando interpretaciones tanto de Moisés, de Abraham, y de cómo Dios nos llama, diferentes a lo que el resto o la mayoría de la comunidad judía acepta o entiende, ¿no? ¿Hubiéramos nosotros aceptado a Jesús, que viene hablando de una forma tan diferente a la nuestra? O sea, aquí la situación es la siguiente, ¿no? ¿Cómo estar dispuesto a recibir al Dios que constantemente viene a nosotros? Y particularmente cuando viene en una forma que nos reta, en una forma que crea disonancia entre lo que nosotros aceptamos normalmente, pero que esta voz disonante nos reta y nos llama a ir más allá de lo que pensamos que es la realidad, ¿no? Y esto es un caminar, yo creo, entre extremos. Por una parte en un extremo tenemos la experiencia de gente muy religiosa que piensa que su religiosidad y su relación con Dios está determinada por las fórmulas, por las doctrinas, por las confesiones que hacen acerca de Dios, pero que no han tenido la experiencia con Dios que le da sentido a esas fórmulas, a esas confesiones o a esas doctrinas. Este es un extremo. El otro extremo sería la experiencia que está desconectada de la tradición y de la historia, que simplemente es novedad y que quizás porque es novedad puede atraer a muchos, pero si está desconectada con la historia, con la tradición, con el pasado, pues entonces aquí no hay raíces, es simplemente novedad. Y quizás estos son los dos extremos, ¿no? Pero Jesús, aunque trae una experiencia de Dios diferente a lo que la gente de su tiempo tenía, está muy enraizado en la tradición de Moisés, de Abraham, de los profetas, pero que a la misma vez provee una interpretación que reta a las nociones de su tiempo. Así que Jesús, por una parte, es revolucionario porque no simplemente sigue las nociones de su tiempo, sino que basado en su experiencia con Dios, basado en su experiencia e intimidad con Dios Padre, le da acceso a una interpretación de esas doctrinas, de esas confesiones, de esas fórmulas religiosas que parecen que están desconectadas totalmente con el Espíritu de Dios. Y aunque la experiencia de Jesús parece algo novedoso, no es simplemente una novedad, es una novedad que está profundamente enraizada en la tradición de la ley y la tradición mosaica y la tradición del pueblo, de la experiencia del pueblo de Dios, ¿no? Así que
Si nosotros nos pusiéramos en ese tiempo, ¿no? ¿Hubiéramos aceptado a Jesús? Yo creo que si Jesús viniera aún hoy en día, a nuestros tiempos, también sería un reto impresionante, porque nos retaría a escuchar hacia donde Dios nos llama, poniéndonos en una situación en que tenemos que cuestionar lo que quizás pensamos que es lo correcto, lo que pensamos que es lo tradicional, lo que pensamos que es lo ortodoxo, pero que quizás el espíritu que nace de esa experiencia concreta del Dios vivo, quizás es lo que no estamos viviendo o palpando. Y es esa experiencia de intimidad y confianza con Dios. Repito, aquí es como caminar entre extremos, ¿no? Y a la misma vez traer un aire de frescura, un aire que promueve no simplemente progreso, no simplemente cambio, sino respuesta al Dios vivo que constantemente viene a nosotros para profundizar en este caminar y llegar a la plenitud de la vida para la cual fuimos creados. Y yo creo que esta es algo que cada generación tiene que hacer. Cada generación tenemos la responsabilidad de responder a este llamado de Dios y no simplemente sentarnos y conformarnos con lo que previas generaciones han hecho o han respondido. Si hemos de profesar de que Dios constantemente es antiguo y nuevo a la vez, pues en cada momento histórico, en cada situación histórica, Dios en cierta manera también está recreando, respondiendo a la situación en que estamos viviendo según esta relación de intimidad y confianza a la cual Él nos llama. Yo creo que esto es lo que Jesús nos provee particularmente en este evangelio, cómo Él camina entre estos dos extremos y cómo Él está respondiendo al momento histórico, cuando sus contrincantes, sus críticos solamente están respondiendo con fórmulas, con confesiones y con doctrina que no está enraizada en la experiencia con Dios Padre. Jesús dice, si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.